Ok. Muy bien, entonces tengan ustedes muy buenas tardes, estimados maestros. Bienvenidos otra vez a EduCiencias. Vamos a ir con la clase de el día de hoy. Un momento, déjenme compartir aquí. Estamos. Listo. Ok, este lado, ¿no? Listo, ya estamos acá. Listo, aquí estamos entonces, ¿no? Vamos revisando el temario, ¿no? Que nos habían planteado inicialmente. Vamos revisándolo. Ahí está, miren, correcto. Ahí está para lo que es nombramiento, conocimientos didácticos, ¿no? Formas generales. De este lado. Ahí está, ¿no? Y los subtemas, vamos a ver los subtemas. ¿Cuáles son los subtemas en este caso? Vamos por este lado. Ahí están los subtemas, ¿no? Tenemos entonces lo que es... Ahí está. Tenemos entonces lo que es, pues... Vamos a ver por acá. Ok, ahí está. La indagación, situaciones problemáticas para poder hacer y pertinentes para desarrollar una indagación. Tenemos identificación de variables, variable dependiente, variable independiente. También tenemos, a ver un poquito por favor, unos segundos. También tenemos por aquí lo que es variables, ¿no? Variable dependiente, independiente, variable control, formulación de hipótesis. Ahí también tenemos formulación de hipótesis, identificación y evidencia que lo sustenta, diseño y estrategia de una indagación, identificación de materiales y todo lo demás. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de delimitación de situaciones problemáticas pertinentes para hacer una indagación, estamos, digamos, y cuando hablamos sobre todo lo que es identificación de variables, estamos, digamos, primero identificando las variables y luego realizar la pregunta, como lo habíamos visto nosotros anteriormente, ¿no? De las partes, uno de los temas también muy tocados, una de las preguntas que mucho se realiza, es también acerca de lo que son las preguntas. Así que vamos a ver el día de hoy acerca de ello, ¿correcto? Vamos a ver acerca de las preguntas. Entonces, vamos repasando un poco lo que habíamos visto, ¿no? Que las variables causales, ¿correcto? Son variable, ahí está, variable independiente. Nos vamos a centrar generalmente en esto. La otra forma es la de, a ver, vamos a ver por acá, es la variable dependiente y la otra variable es la variable control. Listo. Estas son variables causales de un estudio, de una indagación o una investigación, investigación causal. Y obviamente que con estas de acá, con estas variables, se formulan preguntas causales, ¿no? Preguntas causales.
dentro de la pregunta debe estar, digamos, las variables, ¿no? Deben estar a las variables, ¿correcto? ¿Qué variables deben estar? Debe estar la variable independiente y debe estar la variable dependiente en el enunciado de la pregunta. Ahora, ¿cómo formulamos una pregunta? ¿No? ¿Qué tipo de pregunta formulamos? ¿Cómo empezamos a formular una pregunta? ¿No? Y en ese sentido, pues, aquí tenemos la teoría, ¿no? Y la teoría nos dice que la pregunta de investigación ayuda a delimitar lo que es el problema de investigación. No es lo mismo, por si acaso, porque a veces se confunde. Una cosa es, en este caso es formulación del problema, ¿correcto? Y otra cosa es planteamiento del problema, ¿sí? Planteamiento del problema. A ver, ¿qué es cada uno de ellos? Plantear el problema significa, como nosotros lo habíamos visto ya la clase pasada, mostrar las causas del problema, ¿no? Mostrar cuáles son los factores que afectan, ¿no? Y solo los que apoyan a desarrollarse ese problema. Ver la parte, digamos, la parte teórica que fundamenta ese problema, ¿no? Que existe y que genera esto y lo otro. De repente conseguir data estadística de cuáles son, digamos, los componentes de ese problema. De repente también por ahí conseguir, digamos, como en este caso me acuerdo mucho del problema de la inseguridad ciudadana, ¿no? El planteamiento del problema indica, pues, exponer las causas del problema. Y eso no se expone en una pregunta, eso se expone en un texto, y en la cual pues interviene lo que es literatura científica, basándose en conocimientos, en datos y todo lo demás, ¿no? Luego que has expuesto todo el problema, el siguiente paso, según los procedimientos científicos, es pues formular el problema. ¿Y cómo se formula el problema? Generalmente, o es decir, es mucho mejor hacerlo a través de una pregunta. ¿Correcto? Ahí está, mira. Por eso, una cosa es plantear el problema, exponer todas las causas, y otra cosa es formular el problema. Al formular el problema, yo utilizo signos de interrogación, mira. Ahí está, mira. Utilizo signos de interrogación. ¿Qué más utilizo? Utilizo palabras. Como por ejemplo aquí se dice lo siguiente, mira. En el libro de Sampieri dice lo siguiente. Dice, con frecuencia las preguntas de investigación, ¿correcto? Eso es una pregunta de investigación, se plantean en términos de qué, por qué, cómo. Ahí está, mira. ¿Sí? ¿Qué, por qué, cómo? ¿Correcto? ¿Qué, por qué, cómo? Dice. Entonces, ¿cuáles son las palabras que originan, digamos, a una pregunta? Bueno, entonces lo que se menciona en un libro es qué, por qué, cómo. Sin embargo, aquí tengo otro libro que nos mencionan un pequeño cuadro, ¿sí? Que ahora lo vamos a realizar, en el cual pues describe, digamos, cada palabra con el nivel de investigación. Y eso sí es muy relevante nosotros conocerlo, porque la pregunta es, digamos, el eje que guía la investigación, que guía la indagación, ¿no? En este ejemplo, voy a colocarlos aquí, este cuadrito, lo voy a copiar acá, este cuadrito, para que ustedes también lo tengan. Aquí está, mira. Dice lo siguiente, mira, pregunta ¿qué? Ahí está, ¿sí? Y esto de aquí generalmente sucede en investigaciones correlacionales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué relación tiene la variable 1 con la variable 2? ¿No? Otro, ¿cuáles son? ¿O cuáles? ¿Sí? Esa pregunta se relaciona generalmente, dice, con una investigación del tipo causal, ¿no?
¿Cuál es el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente? ¿Correcto? Entonces aquí nos quedamos con este caso, nos quedamos con esta parte de acá, un ratito, por favor. Ahí está, mira. Nos quedamos con eso, mira. Porque estamos hablando en este caso de investigaciones causales. ¿Cuál? ¿No? ¿Cuáles? ¿Correcto? Generalmente es eso, ¿no? ¿Cuántos es descriptivo de qué? ¿Cómo es descriptivo, analítico, cómo es, cómo están? ¿Cuántos estadístico? ¿Cuáles? Ahí está, mira. ¿Sí? Entonces, generalmente la palabra cuál o cuáles, ¿sí? Se relaciona con un estudio, digamos, un estudio causal, ¿no? Ahí está, variables causales, ¿sí? Ahora, nosotros formulamos una pregunta, ¿no? La pregunta es un signo de interrogación. Pero ¿cómo formulamos una pregunta? ¿No? O sea, ¿qué tipo de pregunta? ¿Cómo lo hacemos? Y en ese sentido, pues déjenme mostrarles este documento, miren. Este documento de acá es del Ministerio de Educación. Es un documento del Ministerio de Educación, ¿no? Que nos dan las pautas, las guías, digamos, para poder realizar el enfoque de indagación. Ahí está. Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, ¿no? Esa es la competencia a desarrollar. Aquí, miren. Dice, problematiza situaciones para hacer indagación. Y ahí muy claro dice, ¿no? Esta capacidad supone cuestionarse sobre hechos y fenómenos naturales, interpretar situaciones y emitir posibles respuestas en forma descriptiva o causal, mira. ¿Te das cuenta? En forma descriptiva o causal. Problematizar situaciones implica. ¿Qué implica problematizar situaciones? Mira. ¿Qué implica problematizar situaciones? Plantear preguntas, mira. Plantear preguntas. Es decir, formular, ahí está, mira, interrogantes. Ahí está, mira, muy claro, mira. Formular un problema. Formular interrogantes. Sobre cómo son los hechos o fenómenos, estudiar sobre las cuales son las causas y los efectos, así como delimitar las variables, mira. O sea, primero son las variables, ¿correcto? Y luego esas variables se colocan en la pregunta para indagar, dice, a partir de un problema o realidad contextual, ¿no? Y luego viene, ¿qué cosa? Emitir una posible respuesta. Y esa posible respuesta, ¿qué cosa es? La hipótesis. Ahí está. Pero eso no vamos a ver hoy día. La hipótesis lo vamos a ver en la próxima clase. Hoy vamos a aprender a formular, aprender a hacer correctamente una pregunta, de acuerdo al nivel de investigación, ¿correcto? De acuerdo al procedimiento científico de la investigación, ¿no? Entonces ahí está, mira, ¿correcto? Eso es lo que nos dice el Ministerio de Educación, ¿no? A ver, vamos a ver más abajo, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué nos dice más abajo sobre la pregunta? A ver, vamos a ver. Ahí está, mira. Al momento de plantear el problema de indagación, es recomendable que sea el maestro quien lo proponga, dice, ¿no? Tomando en cuenta que los intereses de los estudiantes, ya que las preguntas que se formulan deben ser, y anoten por favor, interesante, importantísimo, las preguntas deben ser investigables, preguntas investigables, es decir, tener las siguientes características. Ahí está, mira. Una pregunta, ahí está, mira, debe ser investigable. Ahí está, investigable. Cuando una pregunta es investigable, las siguientes características lo anotan ahí, mira. Primero, dice, ser buenas preguntas. ¿Sí? ¿Qué implica? Productivas y abiertas. ¿Qué implica? Centradas en la persona. ¿Qué implica? Formuladas en el momento adecuado y contextualizadas. ¿Qué implica? Significativas para que los estudiantes las puedan responder. ¿Qué implica? Que realmente expresen con claridad lo que se quiere preguntar. Ahí está. Mira. Esto es un documento del Ministerio de Educación. ¿No? Me estoy basando en ello. ¿Qué más? A ver. Número 2.
Contener a su vez número determinado de preguntas investigables, complementarias que ayuden a enfocar el problema. Número 3, combinar preguntas de qué, cómo y por qué. Ahí está, mira. ¿Qué, cómo, por qué? Eso está acá, mira. Eso está aquí en este libro. Dice qué, por qué, cómo. Ahí está, mira. ¿Sí? Entonces, en esa parte de ahí sí se condice con la literatura científica, ¿no? Se conduce con los procedimientos. Está bien. Dice, ser preguntas centrales, ¿no? Ahí está, mira. Ser preguntas centrales, dice, ¿no? Para que las ideas científicas estén trabajando en el aula. Ahí está, mira. ¿No? Ahí hay unos ejemplos, ¿correcto? ¿Qué más debe ser? ¿Cuáles son las características de una pregunta? Mira. Con base en la descripción anterior, diremos que una buena pregunta, ahí está, mira lo que estamos buscando, una buena pregunta es aquella que invita a explorar, a experimentar y que se plantea involucrando a la persona. Por ejemplo, el maestro David en el caso presentado. Además, si se plantea en un contexto, juego de niños, es decir, una situación real o muy próxima a ella, la pregunta será más potente. ¿No? Ahí está. Esas son las características entonces de una pregunta, ¿no? Pero ahora, ¿cómo plantearlo? ¿Cómo formularlo esa pregunta? ¿Cómo saber que esa pregunta me va a llevar a una indagación, ¿no? ¿Cómo saber que en esa pregunta va a haber pues hipótesis, va a haber registro de datos, va a haber contrastación de hipótesis, va a haber, se va a cumplir los objetivos y todo ello? ¿Cómo saberlo? En realidad, la pregunta guía, digamos, la investigación. Una pregunta puede ser por un camino A, puede ser por un camino B, por un camino C o por un camino D. A eso me refiero. ¿Correcto? Si tú preguntas mal, primero no vas a llegar a nada. Segundo, tienes que elegir una pregunta, ¿correcto? Orientado a lo que tú quieres hacer en la indagación. ¿Sí? Y ahí, pues, en ese sentido, es pues la pregunta, ¿no? Ahí está la pregunta en sí. Ahí está, ¿sí? Hay preguntas que no generan ningún tipo de investigación, ¿no? Como por ejemplo, hay preguntas que se pueden realizar que dice la siguiente, mira, por ejemplo, una pregunta, mira. A ver, dice, mm, ¿cómo afecta el fuego al concreto? O sea, pues es una pregunta, ¿no? Una pregunta, mira. ¿Cómo afecta el fuego al concreto? Esa pregunta, por ejemplo, no es investigable. ¿Por qué no es investigable? ¿Por qué no es investigable? A ver, ¿qué dicen ustedes, maestros? Acabamos de dar las características de una pregunta investigable. Esta pregunta no es investigable. ¿Por qué? Porque este de aquí es una pregunta general. Es muy general. ¿Correcto? El fuego y el concreto, pues, ¿cómo le afecta? No sé cómo le afecta, ¿no? Es una pregunta muy general. Nosotros tenemos que asentar, digamos, a un tipo de pregunta un poco más específica, ¿correcto? Un poco más específica. Como por ejemplo, bueno, aquí no está. Ujú. Bueno, aquí no está. Pero ¿cómo podría ser una pregunta investigable en realidad? ¿Sí? ¿Cómo afecta la temperatura a la dureza del concreto? Entonces, en este momento, ¿qué es importante? Es importante saber reconocer las variables, ¿no? ¿Cómo afecta mejor acá, cómo afecta el nivel? Todavía acá falta, mira. El nivel de la temperatura, ¿no? Ahí está, mira.
Dureza del concreto. Ahí que están las variables. Arriba hay variables. Fuego es variable. Fuego es variable. Concreto es variable. ¿Qué dicen ustedes, maestros? ¿Qué dicen? Fuego es variable. ¿Por qué está mal? Porque es muy general, ¿no? Primero, está mal porque no, Experimental en ese caso. claro, no contiene variables. No contiene variables. ¿Es una pregunta? Sí, es una pregunta, pero no es una pregunta investigable. O sea, en ciencia, o sea, normalmente está bien, ¿no? Si alguien me dice, ¿esa pregunta está bien? Sí, está bien, porque, digamos, gramaticalmente está correcta, no hay ningún problema. Pero esa pregunta no me lleva a una indagación, a una investigación científica, no me lleva. ¿Por qué? Porque primero no tiene las variables. Fuego no es variable, concreto no es variable. Y segundo, es muy general, ¿no? Cuando hablo de fuego, pues fuego, muy general, es un concepto. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo afecta el nivel de la temperatura? Ahí sí estoy hablando de algo muy específico. En la dureza del concreto, estoy hablando de algo muy, muy específico y ahí están, ¿qué cosa? Las variables. ¿Sí? Muy bien, voy a borrar esta parte, ¿ya? Ahí está, mira. En ese caso, la pregunta orienta toda la investigación, orienta los objetivos, orienta la documentación literaria. ¿Qué tipo de documentación literaria vas a recopilar? Orienta las hipótesis, orienta el diseño, orienta la metodología, orienta los gráficos estadísticos, la representación, todo eso de ahí. ¿Por quién es orientado? Es orientado por la pregunta. Si mal se pregunta desde el inicio, igual que una tesis, mal se termina, ¿no? Mal se termina, ¿correcto? Por eso, lo primero que debemos hacer para hacer una indagación, pues, es hacer bien la pregunta. Pero antes de la pregunta que debes conocer, muy bien, debes conocer el nivel de investigación que vas a realizar. Si ya sabes, si por ejemplo hay dos cosas que ya se conocen, que una aumenta y el otro aumenta, entonces ¿para qué vas a hacer otra investigación correlacional? Mejor hacer una investigación causal. Y de repente no se sabe nada de dos variables, ¿correcto? No se sabe si una afecta a la otra, entonces no puedes hacer una investigación causal, porque primero tienes que conocer la relación que existe entre una y otra variable. Por eso se llaman niveles de ¿qué? De investigación. Una a la vez a la otra, en forma de escalera, va subiendo. No puede ser que de una investigación que no conoces absolutamente nada, te pases de frente a una investigación causal. Eso es imposible, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos preguntas causales, ¿no? ¿Y cuáles son esas preguntas causales que nos ayudan? Es cuál. ¿Por qué también nos dicen, no, cómo? ¿Listo? ¿Por qué? O también puede ser cómo, ¿no? ¿Cómo afecta también puede ser, ¿no? O por qué afecta también puede ser. El verbo importante, ¿cuáles son los verbos que generan la causalidad? Por ejemplo, algunos verbos son influye. ¿Cómo influye? ¿No? ¿Cómo influye la variable independiente en la variable dependiente? O también puede ser cómo afecta, mira. Esos verbos están implícitos ya de algo que es causal, ¿correcto? ¿Sí? Ok. Ahora, vamos por este lado con la otra investigación, ¿no? Aquí está, mira, investigación correlacional. ¿Qué formulamos? Variables correlacionales, no te olvides. ¿Sí? Y ahí tenemos variable 1, variable 2. ¿Y aquí qué formulamos nosotros? Formulamos pregunta correlacional. ¿Sí? Correlacional. Por ejemplo, ¿no? Igual, la palabra es cuál, por qué, cómo. ¿Correcto? Generalmente, en este caso nos dice en el libro de Valderrama, que ahí se condice con la palabra que es ¿qué? Ahí está, mira, ¿qué? Correcto, ahí está, mira, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué relación existe entre la variable 1 y la variable 2? ¿Correcto? ¿Sí? Y ahí nosotros utilizamos, ¿qué cosa? Preguntas correlacionales. ¿Cuál es el verbo correlacional? Es relación.
¿Qué relación tiene uno con otro? No sé, pues, qué relación tiene. ¿Relación positiva, relación negativa? ¿Qué relación tiene? ¿Correcto? Sí, esa es la manera, digamos, de utilizar los procedimientos científicos con respecto a la formulación de problemas, ¿no? A la formulación del problema, en ese caso, ¿no? A la formulación de la pregunta del problema, ¿no? Ahí está, ¿correcto? Entonces, no es lo mismo formularlo, ¿no? Y luego de ahí, pues ya obviamente sigue que la próxima clase, a partir de la pregunta, se hipotetiza, pero se hipotetiza en hipótesis causal. Y a través de esa pregunta se hipotetiza, pero se hipotetiza a través de una hipótesis correlacional, ¿no? Y luego de la hipótesis viene lo que son las tablas, luego los gráficos y todo ello. Todo está concatenado uno con otro, ¿correcto? No son procedimientos que se pueden, digamos, sacar de uno y meter al otro, ¿no? Ahí estaríamos nosotros, digamos, incurriendo en un uso mal uso, digamos, ¿no? De procedimientos científicos, ¿no? Esos son los procedimientos científicos que se debería respetar y deben de conocerse, estimados maestros, ¿sí? Así que vamos por las casuísticas, miren, ¿sí? Vamos por las casuísticas. A ver, vamos a ver por acá. Vamos por las casuísticas. Paso a paso, ¿ya? Paso a paso. Listo. Casuística número 1. En este caso son preguntas. Ahí están, ¿no? Preguntas, ¿correcto? Vamos a ver con la casuística número 1. Ahí está la casuística. Les voy a mandar a ustedes para que también puedan participar, ¿sí? Un momento, por favor. Bien. Vamos a compartir con ustedes el link. Acá. Muy buenas tardes, maestra. Maestra Teresa, muy buenas tardes. Aquí estamos con todos, entonces mandamos el link y también mandamos el código. Ahí está. Ahí está el código. ¿Listo? ¿Cuántos docentes son el día de hoy? Ah, son 7 nada más. Bueno, ha faltado la mitad. Más de la mitad. Ahí está. Listo. Ingresen, por favor, a ver. Bien, maestro Félix, ya estamos con él. A ver, bien, maestra Isabel, maestra Delia, maestra Teresa. Vamos a esperar unos minutitos más para que ingresen. Me parece que ya, no sé si los demás van a estar. Bueno, en esta parte, estimados maestros, vamos a ver la casuística. ¿No? Vamos a ver la casuística. A ver, adelante, cómo ustedes lo van entendiendo. ¿Listo? ¿Cómo lo van entendiendo? Las preguntas a plantearse deben ser investigables. En este sentido, las preguntas no deben ser generales, ya que éstas no conducen a una investigación concreta. En su lugar deben plantearse preguntas muy específicas e investigables. La pregunta es, ¿cuál es una pregunta investigable que se debe plantear? Ahí está. ¿Listo? Adelante.
Ahí están las respuestas. Cada uno de ustedes. Vamos a ver cómo nos ha ido. Cómo se va entendiendo la parte de la teoría, ¿no? A ver. 2 respuestas correctas y 2 respuestas incorrectas. Muy bien. Por aquí, a ver. Dice, ¿por qué algunos matrimonios duran más que otros? La pregunta es, ¿esa cumple con los requisitos de una pregunta investigable? A ver, veamos. Primero, ¿tiene variables? ¿Matrimonio es una variable? Durar más que otro, supongo, ¿no? Acá no hay variables, ¿no? Por lo tanto, esta pregunta descartada, no tiene variables. ¿Cambian realmente las personas que asisten a terapia psicológica? ¿Cuáles son las variables aquí? Bueno, uno podría hacer terapia psicológica, pero no es una variable. Esto de acá digamos, es un procedimiento. ¿Cómo medimos la terapia psicológica? Realmente las personas no tiene variables. No es una pregunta investigable. El tiempo que las parejas dedican cotidianamente a evaluar su relación está vinculado con el tiempo que perdura su matrimonio. Ahí está, mira. Vinculado, ahí está, mira. ¿Correcto? Ahí nos separa 2 variables. Tiempo que las parejas dedican, ahí está, mira, tiempo que las parejas dedican cotidianamente a evaluar su relación. Esa es una variable. Tiempo que perdura su matrimonio. Esa es otra variable, mira. Por eso te digo, ¿no? En sí, la palabra matrimonio no es una variable. Pero si yo digo tiempo que perdura su matrimonio, sí, porque el tiempo que perdura el matrimonio sí varía de una pareja a otra. Algunos duran 6 meses, otros duran años, otros duran días, semanas, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí se convierte en una variable el tiempo que perdura en un matrimonio. Y dice, el tiempo que las parejas dedican también, ¿no? Hay unas parejas que, el tiempo que dedican las parejas digamos, a evaluar su relación, en algunos casos, pues, es más, en otros casos menos, ni siquiera existe. Entonces, eso se convierte en una variable porque varía de una pareja a otra pareja, ¿no? Entonces, ahí está, ¿correcto? Entonces, ahí se convierte en una variable. ¿Y qué es lo que debe tener una buena pregunta investigable? Las variables. El más, el conector. Ahí está, mira. ¿Sí? En este caso, el conector está acá, mira, ¿no? Vinculado, ese es el conector. Es más, algunos son todavía mucho más específicos con respecto a la pregunta. Se dice que debe estar la pregunta, la palabra, debe estar el verbo vinculante, debe estar las variables, ahí está, todo eso está ahí, debe estar la muestra, dicen, a la población, a quién se va a aplicar, y debe estar temporalizado, es decir, cuándo lo van a hacer, ¿no? Sin embargo, esos aspectos, digamos, no son tan estrictos como que digamos, ¿no? Pero lo fundamental es lo que sí les acabo de decir, las 3 cosas, ¿no? Las 3 cosas deben estar ahí totalmente sí o sí, para que sea una pregunta investigable. Es más, dentro de esa variable debe haber una forma de medir el tiempo que perdura un matrimonio. Debe haber un instrumento, algo con que yo pueda medir cuánto dedican a evaluar la relación de la pareja. Debe haber un test, ¿correcto? En ese test debe decir, haya tanto tiempo demora esta pareja, tanto lo otro y lo otro demás, ¿no? No es así nomás también, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Hasta aquí, a ver, alguna consulta, alguna pregunta, estimados maestros. ¿Todo bien? ¿Todo claro? A ver, ¿qué me dicen, estimados maestros? A ver. Si está todo bien, por favor, al menos regálame un like, un OK, para poder seguir. Si no hay ninguna pregunta. ¿Todo bien? Listo, me parece que todo bien. Siguiente casuística, mira.
Ahí está, mira. ¿Correcto? Muy atento, ¿ah? Muy atento, por si acaso. No es tan simple esta casuística, es cortita, pero no es tan simple. Adelante. Muy bien, miren, ahí está. Ok, muy bien, excelente, maestro, excelente. La mayoría lo ha hecho bien. Muy bien, muy bien. Excelente. Vamos a ver por acá. ¿Qué nos dice? Mira, observe el siguiente gráfico, elaborado a partir de información extraída de una localidad costera en 50 años. Dice, ¿cuál es la probable pregunta de indagación para los datos mostrados en el gráfico de líneas? Ahí está, mira. ¿Correcto? Entonces, primero para hacer la pregunta, ¿qué debo conocer? Las variables. ¿Cuáles son las variables en este caso? Venta de helados vendidos, ahí está, mira. Y ataque de tiburones, ahí está. Lo segundo que debo encontrar es que si estas variables son variables causales o son variables correlacionales.
Si son variables causales, corresponde una pregunta causal, ¿no? Correcto, ahí está, mira, correspondería una pregunta causal. Y si es correlacional, pues correspondería una pregunta correlacional. En este caso, la variable helados vendidos y la variable ataque de tiburones, uno es causa del otro, o sea, es causal. Creo que no, ¿no? Son variables correlacionales, variable 1 y variable 2. Por lo tanto, a variables correlacionales corresponde pregunta correlacional. Y la pregunta correlacional inicia con una pregunta, con palabra pregunta, no sé cómo se llame aquí, de verdad es que en inglés se llaman question words, o sea, preguntas, palabras preguntas, ¿no? Palabras pregunta. Entonces ahí, por ejemplo, el qué, cómo, cuál, cuándo, todo eso, de ahí son palabras pregunta. En este caso, por ejemplo, podríamos decir cómo, ¿correcto? Y aquí está el verbo, ¿no? El verbo vinculante, que en ese caso, cuando son correlacionales, se utilizan verbos correlacionales. Uno de ellos es relación, relación, o relacionarse, ¿no? Relacionar. Entonces vamos a buscar algo similar. ¿Cómo afecta? Ah, la palabra afecta, el verbo afecta, ya les había mencionado. ¿Qué indica? Indica que es un estudio causal. ¿Y cuándo es un estudio causal? Se utiliza cuando hay variables causales. Y en este caso las variables no son causales. Las variables son correlacionales. Entonces, ¿cuál es la pregunta que se debe hacer? ¿Cómo se relaciona la venta de helados, variable 1, con el ataque de tiburones, variable 2? Mira. ¿No? ¿Sí? Ok, me parece a mí que la B es la más, pero vamos a ver la C. ¿Por qué los tiburones atacan más en enero? Ya, pero la pregunta es, ¿dónde están las variables acá? ¿Tiburón es variable? ¿Atacar es variable? No son variables, ¿correcto? Porque no son variables, está descartado la C. Y está descartado la A porque es para, digamos, investigación causal. Nos quedamos con la B. Ahí está, la más propicia para esta indagación. No sé si lo van entendiendo, mis estimados maestros, que lo importante es lo que les había dado la primera clase. Identificar, conocer el procedimiento correcto de qué? De una investigación causal y una investigación correlacional. Y estas son las preguntas, mira, que nos propone el Ministerio de Educación. Muy similares, muy, muy similares. ¿Ya? Listo. Vamos por acá. A ver, ¿qué nos dicen aquí? ¿Qué nos comentan? A ver, en el chat nuestros amigos, nuestros colegas. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver por aquí, a ver. Ahí estamos, a ver. ¿Qué nos dicen? No nos dicen nada. Listo, ok. Veo, mandemos nosotros entonces un chat. Ahí está, un like. Listo, excelente, ya está. Mandemos ese like para todos. ¿Listo? Siempre mándenme así, ¿ya? Cuando a veces no hay preguntas, no hay nada, todo claro, un OK, listo, se acabó y seguimos, ¿ya? Ahora, si vieron una pregunta, alguna duda, por favor, ahí tienen el chat totalmente habilitado para que ustedes lo puedan realizar. Listo. ¿Qué más? A ver. Vamos con la siguiente casuística. Vamos con la siguiente casuística. Vamos con la casuística número 2. Ahí está. No digo más. Ya tienen ustedes la teoría, más o menos ya lo tienen entendida la teoría. Y así que adelante, por favor, maestros. Listo. Adelante.
Muy bien, maestra Isabel, Félix, maestra Luzmila, maestra Teresa, maestra Delia, muy bien. Muy bien, muy bien. Ah, vamos mejorando, muchísimo. Ahí está. Vamos poco a poco adquiriendo, digamos, pues, ¿no? Esa habilidad, ¿correcto? Dice, para descansar usamos colchones que se adaptan a nuestro cuerpo y que tienen mayor o menor grado de elasticidad, ¿no? ¿Qué más nos dice? Los colchones demasiado blandos deforman la columna vertebral. Los colchones demasiado duros no permiten un buen descanso y deforman la columna vertebral. En cambio, los colchones con firmeza correcta permiten un buen descanso y una correcta posición de la columna vertebral. Problematiza situaciones para hacer indagación, ¿no? Consigue, dice, un pedazo de metal de masa 100 gramos y dos resortes con diferentes grados de deformación. Ok, vamos a verlo. ¿Dónde está? Aquí. Conseguimos entonces un pedazo, un metal y un resorte. Ahí está. Un resorte 1 y un resorte 2. Ahí está. ¿Correcto? ¿Qué más dice que conseguimos? Un metal. Vamos a conseguir un metal. Ahí está, un metal. Este metal y este metal es lo mismo, es la misma masa, 100 gramos. 100 gramos aquí, 100 gramos aquí. Los resortes sí tienen una calidad, tienen diferente grado de deformación, mira. Luego se suspende el peso mediante una deformación del resorte. De esta integración se obtienen las siguientes variables, dice, mira. Variable independiente, peso de la masa suspendida. Aquí está, mira, el peso de la masa suspendida. Variable dependiente, dice, mira, longitud de la deformación del resorte, mira, ¿no? O sea, este de acá va a bajar mucho más y o este de repente menos. La longitud de la deformación, mira. ¿Qué más dice? Variable control, masa del cuerpo, altura y la suspensión. ¿Cuál sería, dice, la pregunta más apropiada para guiar esta indagación? Entonces, nuevamente, nos vamos a la teoría. ¿Cómo construimos una pregunta? Una pregunta tiene que ser una pregunta investigable. ¿Cuál es la principal característica de esa pregunta investigable? Que inicie con un signo de interrogación y termine con un signo de interrogación. Siguiente característica, que debe tener palabras como cómo, cuál, qué, por qué y todo ello. Tercera, debe estar incluido las variables del estudio. Veamos. Dice, y el verbo, ¿no? Obviamente. ¿Cómo se relaciona el peso de la masa suspendida y la longitud de la deformación? Esta sí, mira. Peso de la masa suspendida, variable. Longitud de la deformación, variable. Y aquí está el verbo. ¿Ah? Y tiene todo, ¿ah? Muy bien. Vamos con la B. ¿Cómo afecta el peso de la masa suspendida? Masa suspendida, ahí está, peso de la masa suspendida. Longitud de la deformación, también tiene variables y también tiene verbo. Listo, sí va. ¿Cuál es la masa del cuerpo con respecto a la altura de suspensión? No hay variables acá, descartamos la C. Luego, vayamos, ¿cuál de las dos es magíster? ¿La A o la B? Vamos a ver. ¿Cómo se relaciona? La palabra relaciona es cuando hay variables correlacionales. Y la palabra afecta es cuando hay variables causales. ¿Cuándo son variables causales? Cuando hay variable independiente, variable dependiente y variable control. ¿Y cuando hay correlacional? Cuando hay variable 1 y variable 2. No se llaman ni dependiente ni independiente, no se llama nada de ello. Solamente variable 1 y variable 2. Punto, se acabó. ¿Qué hay aquí? Mira, variable independiente, variable dependiente, variable control. Entonces, ¿estamos bajo qué? Bajo unas variables causales. Y bajo variables causales, ¿qué verbo se utiliza? Afecta. Ahí está, mira. El verbo que se utiliza es el verbo afecta. Entonces, ¿cuál es la mejor pregunta para esto? Bueno, la mejor pregunta para esto es
¿Cómo afecta el peso de la masa suspendida en la longitud de la deformación del resorte? Ahí está, ¿correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien. Listo, maestros. Genial. Entonces, nuevamente, considerar esa parte, ¿no? Mira que todo está amarrado, ¿te das cuenta? Todo está concatenado. Por eso es que no es posible traer algo de otro procedimiento y colocarlo ahí. No es posible. ¿Ya? Muy bien, maestro. Siguiente casuística, miren. Siguiente casuística. Vamos a ver. Listo. Ahí está. ¿Listo? Igualito. Vamos a ver. ¿Cómo lo responden ustedes? Adelante, maestros.
Muy bien. Mucho mejor, maestros. Excelente. Muy bien, muy bien. Vamos a ver por acá. ¿Qué nos mencionan en el chat? ¿Qué nos dicen? A ver por aquí. Un docente propone una indagación con el fin de explicar el magnetismo y la fuerza magnética que ejercen los imanes entre sí. Esta fuerza puede ser de atracción o repulsión, dependiendo de los polos de los imanes. También la intensidad de la fuerza magnética, o sea, la fuerza con que se atraen o se repelen, depende de la distancia en que se ubican los imanes. Ah, ya, mira, correcto. O sea, muy cerca, más fuerza, más lejos, menos fuerza, ¿no? Por ello, el docente propone la siguiente indagación. En el acelerador lineal de Gauss, ubicar dos imanes con una separación de 20 centímetros y a sus lados dos esferas. Luego soltar una esfera a 4 centímetros de distancia. Tras el disparo, marcar el alcance de la esfera que logró. A ver, en este caso, un acelerador lineal de Gauss es muy simple. Es un instrumento así, miren, maestros. Es una tabla, ¿sí? Y aquí se coloca bolitas de imanes. Ahí está, imanes en bolitas. Es muy fácil construirlo, por si acaso. ¿Eh? Ahí está, por ejemplo, 3, 4 bolitas acá. Y aquí se coloca otro imán, mira. Y la distancia depende, ¿no? Acá, por ejemplo, en este caso es 20 centímetros. Y luego, esto está en una mesa alto, claro, ¿no? Una mesa alto, ¿ya? Entonces tú lo sueltas, entonces el imán avanza y con la velocidad y obviamente la fuerza de atracción entre ellos golpea a los demás imanes y uno de ellos sale disparado, ¿no? Y esa distancia desde acá, desde este punto hasta este punto se llama alcance, ¿correcto? Se llama longitud de alcance horizontal, se llama longitud de alcance horizontal, ¿correcto? O sea, puede caer aquí o también puede caer más lejos, ¿no? Acá, o de repente más lejos todavía. Pero ese alcance de quién depende? De esta distancia de separación, en este caso, en esta casuística. Porque primero es con 10 centímetros y luego es con 20 centímetros, ¿no? Luego dice, repetir, ¿no? Repetir la misma experiencia, pero con separación de 10 centímetros. Ahí está, ¿ves? O sea, vamos a ver, vamos a repetir lo mismo que hemos hecho, pero ahora vamos a colocar a 10 centímetros, ¿no? De distancia, ya no a 20, más corto. Y también marcar en el piso la longitud del alcance horizontal. Ahí está. ¿Correcto? Listo. ¿Qué más? Dice, a partir de la indagación presentada, ¿cuál de las siguientes preguntas se busca responder en la indagación? Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el docente? Para formular la pregunta, primero, buscar variables. Ver si esas variables son causales o correlacionales. Y con eso es todo, ¿no? Así que vamos por ello. A ver, ¿qué es lo que van a cambiar? Miren, en este caso, 10 centímetros, 20 centímetros. Se está manipulando variable independiente. Alcance, variable dependiente. Listo. Entonces, ¿cómo se formula? Alternativa A. ¿Cómo se relaciona? Ya no puede ser, mira. ¿Por qué? Porque la palabra relaciona está ligado a variables correlacionales. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Aquí estamos poniendo, variando, digamos, ¿no? Estamos manipulando la variable longitud, mira. 10 centímetros, 20 centímetros. Si manipulamos es variable independiente. Además, la longitud depende de la longitud, mira. La longitud de 20 o 10 centímetros depende del alcance horizontal que tenga esta esfera, ¿no? Entonces, la primera ya no es, la alternativa A descartada. La alternativa D, ¿cómo influye? Ok, la palabra influye es usada ¿para qué? Para variables causales. Pero no es suficiente eso. Debe estar incluido las variables. Distancia entre imanes, mira. Variable independiente.
Alcance horizontal de la esfera, variable dependiente, mira. Entonces sí cumple todas las condiciones. Me parece que la B es. Vamos con la C. ¿Cómo interviene la fuerza magnética? Entonces, cuando yo digo en la C, ¿cómo interviene la fuerza magnética? La pregunta es, ¿hay variables ahí? ¿Hay variables ahí? Me parece que no hay variables, ¿no? Ahí no hay variables. Fuerza magnética no es una variable, ¿no? No es una variable, es un concepto, es un constructo. ¿Y dónde? Esa es una variable. ¿Y las demás, dónde, la otra dónde está? No hay, ¿no? Por eso la alternativa correcta para esta casuística es la alternativa B, ¿no? Porque ahí está plasmado, primero, el tipo de variables que son variables causales, por el verbo que se utiliza. Las variables están ahí determinadas. Esa es la pregunta, ¿correcto? Listo, muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá, estimados maestros? ¿Alguna pregunta? Háganlo, por favor. Tienen el chat totalmente habilitado. Ahí está. Siguiente casuística. Antes que nos gane el tiempo. Ahí vamos ahí, miren. ¿Sí? Ya que ya saben ustedes si manejan y reconocen lo que son gráficos estadísticos, ¿sí? Por ejemplo, esta pregunta es una pregunta que combina todo ello, gráficos estadísticos, interpretación, análisis y también la parte de formulación de preguntas. ¿Listo? Ahí les va, maestros.
Muy bien, maestra Isabel, Félix, Luzmila, Teresa, Deli, excelente. Acá sí hay bastantes diferencias, ¿no? Bastante diferencia. Vamos a ver. Por aquí, ¿qué nos dicen? A ver, ahí estás, listo. A ver. Dice, durante el trabajo de una sesión de aprendizaje sobre los tipos de respiración. Tipos de respiración, ¿correcto? Ahí está, mira. Tipos de respiración. Dos son aeróbica y anaeróbica. Una docente presenta a los estudiantes el siguiente gráfico, ahí está, sobre la cantidad de glucosa y lactato en actividad, ¿no? ¿Cuál es la actividad? La actividad es que está en reposo y después de recorrer 100 metros planos, mira. Entonces, al inicio está en reposo. Y luego, después, fin es después de haber recorrido 100 metros planos. Igual acá también, ¿no? En reposo y luego lo hacen correr 100 metros planos. Listo. ¿A cuál de las siguientes preguntas? ¿A cuál de las siguientes preguntas? ¿Cuál de las siguientes preguntas se busca responder con los resultados que se presentan en los gráficos? ¿A cuál de las siguientes preguntas se busca responder? Alternativa A dice, ¿qué relación existe entre las concentraciones de la glucosa y lactato en la sangre de la persona? Si hablamos de relación, debe haber variables correlacionales. Existe entre las concentraciones de la glucosa y el lactato en la sangre de una persona. Glucosa en la sangre, lactato en la sangre, mira. ¿Sí? Concentraciones, mira. ¿No? Esa es la palabra, porque la concentración varía, ¿no? Puede ser más alto, concentración menos, ¿no? Y las concentraciones de lactato también, mira. Entonces, en ese caso sí está bien ahí, está determinado, ¿correcto? Y también están las variables, ¿no? Ahí está. Me parece que parece la A. La más adecuada es la A. Vamos a ver, de repente hay otra mejor. ¿Qué diferencias hay entre las concentraciones de glucosa y lactato sobre una persona? ¿Qué diferencias? Vamos a subrayar esto, mira. ¿Qué diferencias hay? Mira. Esa palabra, diferencias, entonces, por ejemplo, si al final me sale, digamos, al final, esos son los resultados finales de una investigación, ¿cómo responderías usted? ¿Cómo responderían ustedes a esa pregunta? ¿Qué diferencias hay? Entonces, ¿qué diferencia? ¿Mucha diferencia? ¿Poca diferencia? ¿Cuándo se sabe que hay mucho? ¿Cuándo se sabe que hay poco? En cambio, si yo digo qué relación hay, por ejemplo, en este caso, veo que al inicio aumenta y en el fin disminuye, mira. Al inicio está abajo y en el fin aumenta, mira. Entonces, esta relación es inversamente proporcional, mira. ¿Sí? Es una relación negativa, mira. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de relación o qué relación hay? Sí se puede responder. Porque ahí hay, en este caso, por ejemplo, una relación negativa, porque uno aumenta y el otro disminuye. El otro disminuye y el otro aumenta. Pero si yo digo, ¿qué diferencias hay? La pregunta es, ¿cómo se responde eso? ¿Qué diferencias hay? La palabra diferencia no contiene una respuesta exacta, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Diferencia. No se puede responder, ¿te das cuenta? Por eso esa palabra de ahí es descartada, es alternativa descartada. En la C dice, ¿por qué las concentraciones de glucosa y lactato en la sangre de las personas cambian luego de realizar una actividad intensa? La respuesta, la pregunta está muy bien, está estructurada y todo, y tiene relación con el tema, pero no tiene las características investigables. Concentraciones de la glucosa y, dice, mira, lactato, lo une en una sola, mira. Entonces esto de aquí ya pierde la característica de variable. Por eso, digamos, es descartada.
Y acá dice, realiza actividad deportiva, mira, intensa, dice. Eso, la actividad deportiva intensa no es una variable. No es una variable, ¿no? Por eso esta de acá es descartada. Entonces nos queda simplemente la A. Y esa es la alternativa correcta. ¿Qué relación existe entre la concentración de la glucosa y lactato en la sangre de una persona? Listo, muy bien. Vamos con la siguiente casuística. Listo. Siguiente. Ahí está. Es bastante larga también. 5 minutos. ¿Listo? ¿Qué nos escriben por acá? Así es, así es. De acuerdo con usted, maestro Clever. Muy de acuerdo. Vamos por aquí. Ahí está. Siguiente pregunta. Siguiente casuística. Adelante. Igual 5 minutos para poder responderla.
Muy bien, maestra Isabel, Félix. Excelente. Uy, acá sí hay bastante, ¿no? Sí, 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 sí. Acá hay bastante discrepancia también. A ver. Esta pregunta, estimados maestros, lo he copiado tal y como está del Ministerio de Educación. No he cambiado absolutamente nada. Así como está, lo he colocado. Nos dice, una docente presenta a sus estudiantes la siguiente indagación. Las cucarachas son las únicas que pueden sobrevivir en una explosión nuclear, dice, ¿no? ¿Mito o verdad? Luego dice, el equipo de un reconocido programa de televisión, ¿no? Acá, a ver, vamos a ver. Dice, las cucarachas son las únicas que pueden sobrevivir a una explosión nuclear. Mito o verdad. ¿En qué el equipo de un reconocido programa de televisión expuso los grupos de insectos de 3 diferentes especies? Ahí está, mira. Cucarachas, moscas y gorgojos. De distintos niveles de radiación. Distintos niveles de radiación. ¿Qué más dice? Ahí están los datos, ¿no? Ahí están todos los datos. Pregunta es, ¿cuál de las siguientes preguntas se debe responder con la indagación realizada? O sea, ¿cuál fue, digamos, la pregunta de investigación para poder obtener esos datos? ¿No? Alternativa dice, el nivel de radiación influye en la cantidad de las cucarachas muertas. El nivel de la radiación, niveles de radiación, ok, ahí está, mira, nivel de radiación influye en la cantidad de cucarachas muertas. Las cucarachas son las únicas que pueden sobrevivir, cucarachas muertas. Puede ser, ¿ah? Puede ser, puede ser, puede ser. Lleva la palabra influye. A ver, veamos. ¿Cuáles son las variables? Nivel de radiación y porcentaje de insectos muertos. Esas son las variables. ¿Cuál es dependiente o no son dependientes? A ver, veamos. La cantidad de insectos depende del nivel de radiación. De insectos muertos depende. Ah, ya, entonces el nivel de radiación es la variable independiente y ese aquí es la variable dependiente. Ya está. En la B dice, ¿cuál es el máximo nivel de radiación al que sobreviven las cucarachas? Y ahí están las dos variables. ¿Cuál es el máximo nivel de radiación? Ahí está la variable. A ver arriba, nivel de radiación, también está la variable. Cantidad de cucarachas muertas, también está la variable. Al que sobreviven las cucarachas. Ah, ya. Acá hay un problema, mira. Acá hay una variable, pero no no está la otra variable, que sería porcentaje de insectos muertos. Aunque podría entenderse que sobreviven, ¿no? Podría entenderse. Bueno. ¿Cuál es el tiempo de exposición a la radiación necesario para matar a cucarachas? Tiempo de exposición no es la variable, ¿correcto? Por eso la C es descartada. Entre la A y la B, vamos a ver. Vamos a ser más específicos. Debe tener, primero, signos de interrogación, ahí está. Segundo, debe tener la palabra, cuál, qué, por qué. Y en ese caso la A no la tiene, mira. Dice él. Por lo tanto, en este caso la A es descartada. Sí tiene la B, mira. ¿Cuál dice, mira? Pregunta, por eso se llama pregunta, palabra pregunta, ¿no? Palabra pregunta. ¿Cuál, qué, cómo, dónde, por qué? ¿No? Y eso lo hemos visto en la teoría. ¿Cuál dice, no? ¿Cuál es el máximo nivel de radiación a que sobreviven las cucarachas? Esa es la alternativa correcta. Siguiente. Siguiente casuística. Ahí está. También es bastante, bastante larga esta casuística. ¿Listo? Ahí les mando la casuística. Adelante, maestros.
Muy bien, maestro Félix, maestra Isabel, Teresa, Luzmila. Ok. Mucho mejor, mucho mejor. Estamos mejorando bastante. Muy bien. Dice, en la siguiente tabla se muestran los resultados de 4 ensayos, ¿no? Ahí está, miren. Ensayo número 1, ensayo número 2, número 3 y número 4. Por un investigador dice que consistieron en agregar una solución de almidón a otra de amilasa salival. Almidón y saliva, contenidas en tubos de ensayos a diferentes temperaturas. Observar, nos dicen, y observar la coloración de estas soluciones. Ok. ¿Qué más nos dicen? Ahí nos dan los datos. La pregunta es, a partir de los datos presentados, ¿cuál de las siguientes preguntas se busca responder? Pregunta, listo, ya está. Para buscar la pregunta, lo primero que tengo que hacer es buscar las variables. ¿Y qué quiere el investigador? A ver, vamos a ver. A ver, dice agregar una solución de almidón. Ya, esa es la parte experimental, pues tiene entonces a diferentes temperaturas. Ya, ahí está, mira. A diferentes temperaturas. Esa es una variable. Y la otra variable es la coloración de las soluciones. Esa es la otra variable. Vamos a buscarlo acá. Aquí está, mira. Temperatura, mira. Ahí está, mira. 20 grados, 40 grados, 60 grados y 20 grados. ¿Correcto? Entonces, la temperatura no es una variable, recuerda. Es la medida de la temperatura. ¿No? Porque mira, acá si estamos hablando de medida, aquí es 20 grados centígrados, aquí es 40 grados centígrados, aquí es 60 y aquí es 20. Pero si yo digo temperatura, no es una variable, ¿no? Temperatura es un constructo. Luego, coloración de las soluciones, mira. Color de las reacciones de Lugol en tiempos, en segundos, mira. Eso de ahí es la otra variable. Ese de ahí es la otra variable. Color, en vez de color, debería decir cambio del color. Cambio de color. Porque si yo pongo color de la reacción, no es una variable. Porque el color, ¿cómo el color? Color, digo, no, el color no es una variable, pero si yo digo cambio del color, ahí sí es una variable, porque el color cambia, ¿no? De uno a otro, de una situación a otra situación. Entonces ahí, por ejemplo, mira, estamos corrigiendo nosotros, ¿no? Estamos corrigiendo. ¿Con qué podemos darnos, digamos, nosotros podemos corregir con la teoría, ¿no? Con la teoría. Listo. A ver, vamos a ver. Entonces, en este caso, ¿estas variables son correlacionales o son causales? Vamos a ver. El color depende de la temperatura, sí, mira. El color depende de la temperatura, mira. El cambio del color depende de la medida de temperatura, del aumento o disminución de la temperatura. Por lo tanto, son variables causales. Son variables causales. Listo, se acabó el problema. ¿Y cómo se formulan? Se formulan preguntas causales. Listo, vamos a la alternativa A. ¿Cómo afecta, no? La temperatura, ahí está, mira, acá está mal, ¿no? ¿Cómo afecta la medida de la temperatura? ¿Correcto? Esa sería una variable. A la acción de las enzimas digestivas en la degradación del almidón. Enzimas digestivas. Esta de aquí no es variable no es variable de la investigación. Por lo tanto, esta de acá es descartada. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? Palabra clave, mira. De la medida de la temperatura, ¿sí? En el tiempo de degradación del almidón por la alfa-amilasa salival. Aquí sí está correcto, pero aquí no es la degradación del almidón, mira. ¿Cómo nosotros estamos midiendo la degradación del almidón? No se está midiendo eso. Se está midiendo el cambio de color de la reacción, mira. La número C, la letra C dice, ¿cómo cambia la coloración del Lugol? La coloración del Lugol. Ya, cambio. Acá sí está bien, mira. Cambio de la coloración del Lugol, mira. En función del tiempo de reacción entre el almidón y la amilasa. No, esta no es, mira. Cambio si es la variable, esta de aquí no lo es. Es la temperatura, la medida de temperatura. No es el tiempo de reacción. Descartado entonces, descartado. Pero, sin embargo,
para mí también falta ajustar aquí, ¿no? Porque aquí debería ser, ¿cuál es el efecto de la medida de temperatura en el cambio de color de la reacción de Lugol en segundos, no en el tiempo? Eso debería ser la correcta. Pero como no hay más correcta, me quedo con la B. Ahí está, me quedo con la B. La más adecuada, ¿no? Pero no es no es la correcta, por si acaso, ¿ah? No es la correcta. Ahí, por ejemplo, ahí primero está mal digamos, la variable, que es medida de temperatura. Y la otra variable es cambio de color o cambio de coloración, como quiera verse, ¿correcto? De Lugol, ¿sí? Y eso no está, mira, ahí dice degradación del almidón, dice. Esto de aquí no está aquí en el cuadro. Nosotros no podemos inventarnos cosas. Por eso les digo que a veces el ministerio también le falta algunas cositas ajustar en ese sentido, ¿no? Y en muchas, ¿no? Como nosotros hemos ido viendo, ¿no? En muchas casuísticas le falta ajustar todavía un poquito más, ¿no? Ahí está. Siguiente casuística. Vamos por acá. Ahí está. Antes que no gane el tiempo, ¿ya? Antes que no gane el tiempo. Adelante.
Muy bien, excelente. Muy bien. ¿No? Nos dan una pregunta. Durante una sesión de cómo actúan los catalizadores en los procesos biológicos, un equipo de estudiantes propone una pregunta, ¿no? Realiza la siguiente pregunta. Esta es la pregunta, miren. Este de acá, por ejemplo, este de aquí es una pregunta del Ministerio de Educación. Dice, mira, ¿cómo influye la cantidad, ahí está, mira, cantidad de catalizador, porque cantidad puede ser menos, más, ¿no? ¿Correcto? Ya varía. Ahí está, mira, variable uno en la velocidad de la reacción química, mira. Ahí está, mira. La velocidad puede ser, ¿no? Menos, más, igual, mira. Entonces, aquí nos hablan de influye, mira. ¿Cómo influye? Palabrita clave. ¿Cuándo? Cuando son variables causales. En este caso es variable independiente y este caso de aquí es variable dependiente. Nos preguntan nosotros, ¿cuál de los siguientes aprendizajes evidencia el equipo de los estudiantes? Alternativa A, proponen un problema que pueden indagar. Proponen un problema que pueden indagar. Proponen un problema. Proponer un problema es plantear el problema. Y en este caso están formulando el problema. Por eso les dije, ¿no? Al inicio, una cosa es plantear, otra cosa es formular. Descartada la A. Establecen relaciones causales entre dos variables. Ah, sí, mira. Ahí hay una relación causal entre dos variables. Variable independiente, variable dependiente. La relación causal, ahí está, mira. Influencia, mira. Me quedo con la B. Vamos a la C. Identifican las variables dependiente y dependiente que van a indagar. No, pero están haciendo también la pregunta, ¿no? Y en la pregunta, ¿qué es? En la pregunta ya incluye establecer las relaciones, ¿correcto? En la pregunta ya incluye establecer las relaciones. ¿Qué tipo de relaciones son? ¿Relaciones causales o las relaciones correlacionales? Por eso la alternativa es la B. Siguiente casuística, antes que no gane el tiempo, vamos por acá. Ahí está.
Muy bien, maestro Félix, maestra Isabel, maestra Teresa, Luzmila, maestro Carlos. Excelente, maestros. Un aplauso para ustedes, un aplauso virtual. Excelente. Muy bien. Vamos por este lado. Voy a mandar mis emojis. A ver dónde están mis emojis. Uy, no están. A ver dónde están. Variaciones, velocidades. No, no está. Ya no importa, no está. A ver, maestros. El siguiente dibujo muestra una indagación en el que se sembraron plantas en soluciones que contenían diferentes nutrientes. Mira. Correcto, ya está. La pregunta que se puede responder en base a los resultados de este experimento es la pregunta, mira. ¿Qué debe tener la pregunta? La pregunta debe tener las variables. Busquemos variables primero. Acá, mira, solo agua, solo nitrógeno, hierro, magnesio. Entonces, ¿qué hay acá? Nutrientes. ¿Qué son acá? Digamos, tipo de nutriente, ¿no? Tipo de nutriente, mira. ¿Correcto? Tipo de nutriente. Y arriba, y el tipo de nutriente, ¿a qué afecta? Afecta al crecimiento, mira, al crecimiento de las plantas. Ahí está, mira. En diferentes nutrientes. Ahí está, mira, ¿no? Ahí está, mira. Crecimiento de las plantas y diferentes nutrientes. Diferentes nutrientes, ¿qué cosa es? Es la variable independiente. Y el crecimiento de las plantas es la variable dependiente. Listo. Entonces, alternativa, ¿cuál es el nivel mínimo de nutrientes para que una planta pueda crecer? ¿Cuál es el nivel mínimo de nutrientes? Descartado. Alternativa B, ¿cuál es el efecto, ok, de cada nutriente en la absorción del agua en las plantas? ¿Y dónde están las variables? ¿Dónde está la variable crecimiento? ¿Dónde está la variable diferente tipo de nutriente? No está. Alternativa C, ¿cuál es el efecto de los diferentes nutrientes? Ahí está, mira. Variable 1, diferentes nutrientes, mira. En el crecimiento de las plantas, variable 2, crecimiento de las plantas, mira. Excelente, aquí está, mira. ¿Sí? Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C. Muy bien, maestros. Excelente, maestros. ¿No? Entonces, como ustedes ven, las preguntas se tornan, las casuísticas se tornan muy fáciles cuando ustedes conocen la teoría. Maneja la teoría, es decir, primero la conoces, ¿correcto? Conoce la teoría, comprende la teoría, usa la teoría, el resto de casuísticas, la que te venga, porque tienes muy en claro lo que es la teoría. ¿Listo, maestros? Agradecerle mucho y no olvidar que la siguiente, por tanto esperar, pues no he podido, no se ha podido, ¿no? Solamente 2 han enviado. La número 10 igual queda, ¿ya? La número 10 queda como consigna para que ustedes lo puedan resolver y lo puedan enviar al chat del grupo de ustedes. ¿Correcto, maestros? Eso ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos estaremos viendo la próxima semana. Chau, chau. Cuídense bastante. Hasta luego.